La intención de esta ponencia es mirar cómo se ha configurado ese centro histórico desde los primeros debates públicos en torno a la protección del patrimonio histórico que tuvo la ciudad a inicios del siglo XX, hasta llegar a ser considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1984. Este ha sido sin duda un proceso marcado por el desafío de pensar la ciudad, la ciudad futura, patrimonial, en donde el pasado del puerto y de la ciudad colonial juegan un papel supremamente fundamental en la configuración de esa centralidad histórica, como le llamamos nosotros. Cartagena ha resuelto aquel dilema transformando ese legado arquitectónico colonial en un factor para dinamizar la economía de la ciudad y su desarrollo urbanístico. La configuración del centro histórico fue clave para que Cartagena se convirtiera en un destino turístico integrado al circuito turístico del Gran Caribe. No obstante, a inicios de siglo y con un marcado énfasis desde la década de los 60, dicho proceso ha tenido también unas tensiones y una fragmentación social muy fuerte en la ciudad. Atendiendo a esas dinámicas, estas reflexiones entonces nos invitan a pensar un proyecto de ciudad que pueda, ¿verdad?, alimar un poco esas tensiones sociales. Cartagena constituye sin duda desde el periodo colonial una de las ciudades más importantes del Imperio Español en América. Recordemos que por aquí circulaban todo el oro, las mercancías y seres humanos esclavizados que vinieron de África, y eso la convirtieron muy temprano en el siglo XVI en el puerto más importante de España en América, y eso le dio además la particularidad de convertirse en el puerto, en una ciudad puerto, en una ciudad fortaleza. Por eso desde bien temprano en el siglo XVI hay la necesidad de fortificar la ciudad. Por eso tenemos hoy un conjunto arquitectónico de murallas y de castillos que protegieran todos esos bienes de oro, plata y mercaderías que circulaban desde Sudamérica hasta España. Ese importante tráfico comercial y humano del cual la ciudad fue epicentro, la posicionaron como una de las ciudades puertos fortalezas más importantes de América. Y esta condición favoreció que desde los primeros años de su vida colonial la corona invirtiera grandes recursos en la defensa de la ciudad, para cuidar todos los tesoros que por supuesto venían del Virreinato del Perú y del interior de la Nueva Granada. En esa primera etapa de la vida urbana, la ciudad se destacó por dos condiciones centrales, que es un poco lo que podemos ver allí: su condición portuaria y su condición de tener uno de los sistemas defensivos más importantes de América, sobre el cual vamos a construir lo que hoy conocemos como centro histórico. En realidad es una construcción que hemos ido elaborando a lo largo del siglo XX, y es un poco lo que intentamos en esta reflexión reconstruir, cómo ha sido ese proceso para llegar hasta hablar hoy de centros históricos o de una centralidad histórica. Dentro de esa centralidad histórica, el puerto y la fortaleza van a ser los dos elementos centrales en la conformación de esto que llamamos centralidades urbanas. Esta posición además la tomamos de profesor Fernando Carrión, que es una de las personas que en América Latina más ha estudiado el tema de los centros históricos, al entender la ciudad como un producto histórico. Todas las centralidades urbanas entonces son históricas, pero dentro de ellas existen dos tipos de centralidades que cumplen unas funciones no solo de intensidad y variedad por la función portuaria que tiene la ciudad, sino también una función histórica por la acumulación de valor histórico que tiene la ciudad. En ese sentido, la primera guarda relación con las condiciones que cumplía el puerto. El puerto era el centro de vida de la ciudad urbana en esos años, y la otra está representada en el conjunto de murallas y castillos como elementos monumentales cargados de valor histórico. En las dos encontramos antecedentes de lo que llamamos una centralidad fundacional, es decir, la ciudad nace con una carga muy fuerte, una carga
como puerto y una carga con un valor histórico por toda la cantidad de elementos asociados al sistema defensivo que construye la ciudad. Esa necesidad de recrear ese pasado se privilegia, en ese pasado se privilegia sobre todo la vida colonial de la ciudad, al extremo de asociar centro histórico con centro colonial. Por eso nosotros vemos que una de las centralidades más importantes que tiene la ciudad hoy es su centralidad histórica, y es una centralidad que ha estado asociada justamente al pasado, es decir, a la etapa colonial de la ciudad, que fue el momento en el que se fundó la ciudad y se construyeron todos estos elementos importantes arquitectónicos y urbanísticos que le dan hoy además la categoría de ser un patrimonio histórico de la humanidad. Pasa a la siguiente. En ese sentido, uno de los primeros proyectos que hubo a inicios del siglo XX era cómo modernizábamos la ciudad. Hasta entonces, las murallas y los castillos que hoy conocemos y que son tan atractivos para el turismo, en realidad no eran importantes ni para las élites locales ni para la sociedad en general. Por eso en Cartagena tuvimos durante las primeras décadas del siglo XX lo que se llamó el murallicidio, que fue el corte de largos tramos de murallas para que la ciudad pudiera, lo que en ese momento se llamaba, entre comillas, modernizar, pudiera respirar un poco y además pudiera expandirse por fuera del cordón amurallado. Eso fue un proceso que se llevó a cabo en casi todas las ciudades de América Latina. Sin embargo, eso generó un gran debate en la ciudad porque estaban quienes, por supuesto, defendían que ese conjunto monumental de murallas y de fuertes que tenía la ciudad debían conservarse, pero al lado de esto estaban también los que se denominaban los progresistas, que decían que había que tumbar esas murallas como lo había hecho Francia para poder ingresar a la modernidad, ¿sí? Para que la ciudad pudiera conectarse con el exterior y pudiera expandirse más allá de este núcleo urbano central marcado por su historia. Una de las primeras iniciativas en esas primeras décadas del siglo XX entonces va a ser un conjunto de leyes que el gobierno nacional va a decretar para empezar a poner un poco de freno a este llamado murallicidio que había empezado a vivir la ciudad, y una de esas primeras leyes es la Ley 48 de 1918, que de alguna manera frena que se sigan haciendo estos grandes cortes de muralla en la ciudad. Lo que uno encuentra es que había la necesidad de una revitalización de la ciudad en su aspecto físico y económico, dada la pérdida de funciones centrales que tuvo Cartagena durante el siglo XIX. Aquí un poco recordarles que hubo alguna ciudad de nuestra nación colombiana que tuvo un papel muy fuerte durante el siglo XIX, fue Cartagena, por la intensidad del tema de la independencia. Cartagena, de hecho, le conocemos como la ciudad heroica porque fue una de las ciudades que más aportó, no solo en lo económico, en lo político, sino también en vidas humanas, y por eso sabemos que la ciudad tuvo una crisis muy fuerte durante el siglo XIX. Por eso a inicios del siglo XX un poco lo que hay en las élites de la ciudad es una nostalgia por aquel pasado grandioso colonial que había tenido la ciudad, dado su pérdida de importancia que había tenido en el siglo XIX. Y un poco lo que intentan las élites es recordar, revivir ese pasado colonial a través de estos monumentos o este conjunto arquitectónico que va a tener, que va a empezar a protegerse. Pasa la segunda. Por ejemplo, una nota de prensa que encontramos en el periódico El Porvenir de la época, por ejemplo, me permiten leer un momentico esta cita, dice lo siguiente: Cartagena fue en siglos pasados el emporio comercial de la América hispana. A su puerto segurísimo y espacioso concurrían todos los galeones que de la vieja España venían a las Indias occidentales, obligados por la necesidad de hacer escala antes de seguir el viaje a las distintas factorías que el conquistador había establecido
en las costas del nuevo continente. Lo que uno encuentra en los políticos de la época y en las élites locales es ese continuo nostalgia por el pasado colonial y por el papel que había jugado la ciudad dentro del concierto de ciudades de España en América, y un poco lo que se proponían era que esa modernización tuviera como base de alguna manera el regreso a ese pasado colonial. Por eso estos muros, estas murallas, el puerto va a ser de alguna manera la punta de lanza del proceso de modernización que va a vivir la ciudad en los primeros años del siglo XX. Entonces, lo que uno encuentra es una necesidad de revitalización de la ciudad, dada la pérdida de funciones durante el periodo decimonónico, que llevó a sus dirigentes a encontrar en la centralidad fundacional los atributos y el valor histórico que durante mucho tiempo fueron realidades ausentes o inexistentes y que ahora se planteaban bajo la necesidad de reconstruirlos como soporte material y funcional, como imaginario urbano que evocara lo que fue y debía ser la ciudad bajo la figura de la conservación. Pasa la siguiente. En ese sentido, ese contexto de este conjunto monumental que poseía la ciudad, heredado de la colonia, desempeñó un papel fundamental, porque eran la muestra viva de ese pasado glorioso de la ciudad, de una ciudad central dentro de la red urbana del Imperio Español en América. Lo patrimonial aparece aquí con un contenido y un carácter marcadamente físico, con lo cual lo convierten en una cosa material ausente de lo social. La centralidad de su puerto se constituye en la premisa fundamental a la hora de adelantar obras de renovación monumentalista y el fomento comercial que necesitaba Cartagena para resurgir como un puerto importante dentro del Caribe colombiano. En otra nota de la época uno puede mirar el impacto que tenía esta idea progresista, ¿no? y conservacionista de estos vestigios del pasado colonial, cuando dicen lo siguiente: un siglo hace ya que las autoridades del régimen colonial dejaron de gobernar esta ciudad. Al establecer nuestros antepasados el nuevo gobierno, encontraron valiosos bienes en ellas, dejados por la colonia, que siempre se esmeró en hacerla más floreciente y a la vez inexpugnable de las ciudades del continente, como lo demuestran sus fuertes y murallas construidos para su defensa. Y así fue puerto marítimo y militar, el más importante de toda la costa atlántica y entrada principal para el comercio al interior de Nueva Granada. Uno puede ver allí, son muchísimas, en realidad muchísimas notas que uno se encuentra en estos primeros años del siglo XX, un poco llamando la atención sobre la necesidad de preservar, de conservar, de salvaguardar ese legado colonial que había tenido la ciudad, pero además con un componente importante, y era que no solamente debía conservarse, sino que además este conjunto arquitectónico debía ser la punta de lanza para que la ciudad se modernizara. Por eso nosotros hablamos de que en estos primeros años vamos a encontrar las raíces de ese gran turismo histórico que tiene la ciudad hoy, que es conocida a nivel internacional, que la hacen a nivel internacional una de las ciudades patrimonios del mundo. Lo que nos interesa resaltar aquí es cómo los atributos históricos son utilizados dentro de una retórica de carácter modernista que aspira de manera incesante al progreso, lo que hace que la ciudad se mueva dentro de los idearios de viejo y nuevo, moderno, colonial. Se trataba de una modernización que creaba una condición postcolonial basada en la imbricación de antiguas formas de relación patrimoniales con modernas. El peso de la arquitectura colonial y el lenguaje de una tímida modernización buscaban hacer convivir estas dos premisas. Sin embargo, este proceso va a estar acompañado de una realidad que hoy se ha hecho mucho más evidente, pero que uno encuentra las raíces de esta misma segregación social y de esta misma fragmentación social que la ciudad tiene hoy en esta postura modernista, y es que sobre la muralla estaban apostados,
sobre la muralla teníamos apostados 3 barrios de pescadores. El barrio de Pueblo Nuevo, Pequín y Boquetillo eran pues barrios muy pobres que estaban apostados sobre lo que hoy conocemos como la avenida Santander. Y dentro de ese proyecto modernizador, pues una de las primeras iniciativas fue, por supuesto, desalojarlos, reubicarlos en otras zonas de la ciudad para que ese impulso o ese ideario modernista al que estaba aspirando la ciudad, digamos, pudiera concretarse. Hasta la primera mitad del siglo XX, un poco ese es el panorama que encontramos. Hay una necesidad de resguardar el legado arquitectónico colonial para darle un nuevo impulso a la ciudad del siglo XX. Hacia mediados de siglo, este impulso se vuelve mucho más fuerte. Uno encuentra, por ejemplo, en 1959, en una nota del diario, cómo se llamaba la atención, por ejemplo, ya sobre el desaseo de las ciudades. O sea, ya empiezan a haber otro tipo de preocupaciones ligadas justamente a fortalecer esta centralidad histórica que se pretende conformar de la ciudad. Dice, el turista desfila por nuestras calles y se sorprende al ver en pleno centro de Cartagena cientos de mugrosos recipientes de basura en cada puerta, repletos de toda clase de desperdicios sobre los cuales se pasea la indiferencia de nuestra flamante sección de aseo por días y días. Esta nota revela 2 puntos centrales en torno al patrimonio histórico de mediados del siglo XX. Por un lado, el mal estado en el que se encontraba a pesar del esfuerzo de la primera mitad del siglo, y por otro, la creciente tendencia a considerar el patrimonio histórico como un objeto susceptible de ser explotado económicamente, ¿sí?, en el marco del turismo patrimonial. Esto último define la experiencia transformadora del centro de la ciudad desde mediados de siglo. Este escenario fue posible por 2 coyunturas bien específicas. Primero, la aprobación de la Ley 163 de 1959 para establecer la responsabilidad del Estado en la restauración de algunos edificios coloniales, como por ejemplo la Casa del Marqués de Valdehoyos y el Palacio de la Inquisición, donde estuvimos ayer. También le da un marco legal al cuidado de las áreas urbanas y no solo de los edificios. Esta ley, que crea una estructura institucional para el cuidado del patrimonio, aquí surge por primera vez el Consejo de Monumentos Nacionales, adscrito al Ministerio de Educación, que va a ser una entidad súper importante porque ya, el Estado va a empezar a crear todo un aparato y toda una cantidad de normativas. Ya no va a ser un tema solamente local, sino un tema de carácter nacional. Empieza a haber una legislación que de alguna manera promueve y hace posible que estos monumentos empiecen a ser resguardados. Como veremos, esta ley es muy importante porque le sirve de marco legal al Plan Piloto de Desarrollo Urbano de 1965. Y la segunda coyuntura es la creciente importancia que adquiere el turismo dentro de los planes de desarrollo de la nación. A partir de la década de los 60, Cartagena, otro renglón importante de su economía, además del puerto, va a ser el tema del turismo, que además va a ser también propio una política nacional que se hace para Cartagena, Santa Marta y San Andrés, y allí empieza toda una política nacional para impulsar estos polos de desarrollo en la costa caribe colombiana. Cartagena, que era oficialmente la capital turística del país desde 1943, se convierte en el epicentro de una gestión pública del turismo. Esto es importante en la medida en que grandes recursos serían canalizados para financiar la restauración del patrimonio colonial y por tanto la configuración de lo que hoy vamos a conocer como centro histórico, del cual solamente empezamos a hablar desde los años 60 de centro histórico. El plan piloto tenía como entre sus fines potenciar los atributos de la ciudad, sus cuerpos de agua, sus conjuntos arquitectónicos, con mirar a convertirla en un destino turístico importante. Para este fin se estableció un reglamento de zonificación que fijó las bases para ejercer el control en usos de suelo, edificaciones, considerando las densidades apropiadas, los ambientes, la previsión y la organización de áreas para servicios culturales, y la final de cada zona acorde con las proyecciones generales del desarrollo urbano. En este sentido, la ciudad empieza ya a vivir todo un proceso de proyección
encaminado al tema del turismo. Pasa un momentito. Ya tenemos el tiempo. Sí, y allí van a suceder varias cosas interesantes a nivel urbano, como por ejemplo el traslado del antiguo mercado de Getsemaní hacia la zona de Basurto, donde lo conocemos actualmente. Y en el antiguo mercado, por ejemplo, se va a establecer el gran centro de convenciones de la ciudad, dando paso a esta ola modernista de la ciudad que buscaba posicionar a la ciudad como un gran centro turístico a nivel nacional e internacional. Allí, este conjunto arquitectónico heredado de la colonia, o lo que hoy conocemos como una centralidad histórica, jugó un papel fundamental. Bueno, por cuestiones de tiempo ya debo recortar, pero no quisiera cerrar sin decir que estos temas hoy son temas que están sobre la mesa en la ciudad. Como ha sido conocimiento de todos, hoy tenemos una amenaza de la UNESCO por todo lo que ha pasado con el edificio que está un poco interrumpiendo la vista del Castillo de San Felipe, pero además de eso hay una crisis muy fuerte en el centro histórico por los altos niveles de informalidad que hay dentro de ella y por una cantidad de problemáticas en torno a esto. Este tipo de reflexiones yo creo que son importantes porque no solamente nos muestran un panorama de cómo ha ido evolucionando la ciudad, sino que además nos plantean varios retos como ciudad. No puede seguir siendo que Cartagena siga creciendo con una centralidad histórica tan importante, pero con una centralidad histórica que no dialoga entre lo arquitectónico, lo físico-arquitectónico con lo humano. Digamos, el común denominador de esta experiencia durante el largo siglo XX ha sido potenciar ese centro histórico, pero potenciarlo también a fuerza de la expulsión de muchos sectores populares de este centro histórico. Entonces, un poco también la reflexión está a pensarnos cómo construimos un proyecto de ciudad que pueda hacer dialogar estas dos cosas. Pues somos un destino turístico importante, pero cómo hacemos que ese destino turístico también beneficie a los locales y que podamos generar unas agendas de trabajo en las que podamos hacer convivir estos conflictos sociales que tiene la ciudad hoy, que son muy fuertes. Muchísimas gracias.